Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a tu podcast Leer para Viajar. Hoy continuamos con nuestra lectura del libro La isla misteriosa de Julio Verne. Pero antes de continuar, un gran saludo a mis oyentes y suscriptores de Perú. Y bueno, entonces continuamos con el capítulo 2. Este capítulo se titula El abandono. Parte uno. Esta parte se titula Síntoma de que están acompañados. Habían transcurrido 7 meses justos desde que los pasajeros del globo habían sido arrojados a la isla Lincoln. Desde entonces, todas las investigaciones hechas no habían dado como resultado el descubrir ningún ser humano. El humo tampoco había dado indicio de la presencia del hombre y en la superficie de la isla. Ni un producto de trabajo manual había ofrecido testimonio alguno de su paso en ninguna época próxima ni remota. La isla no solo parecía no habitada, sino que debía creerse que no la había estado nunca. Pero, a la sazón, todo este cúmulo de deducciones desaparecía ante un simple grano de plomo, hallado en el cuerpo de un inofensivo roedor. En efecto, aquel plomo había salido de un arma de fuego, ¿y quién más que un ser humano habría podido disparar? Cuando Pencroff puso el grano de plomo sobre la mesa, sus compañeros lo miraron con profundo asombro. Las consecuencias de aquel incidente, considerable a pesar de su apariencia insignificante, cruzaron rápidamente por su imaginación. La aparición de un ser sobrenatural no les habría impresionado más. Cyrus Smith no vaciló en formular desde el primer momento la hipótesis de aquel suceso tan sorprendente como inesperado. Tomó el grano de plomo, lo volvió y revolvió en la mano, lo palpó entre el índice y el pulgar, y después, dirigiéndose a Pencroff, dijo: ¿Está seguro de que el zaino herido por este grano de plomo apenas podía tener 3 meses? Apenas, señor Ciro. Mamaba todavía los pechos de su madre cuando lo encontré en la trampa. En ese caso, dijo el ingeniero, tenemos la prueba de que hace al máximo 3 meses se ha disparado un tiro de fusil en la isla Lincoln. Y que un grano de plomo, añadió Gedeon Spilett, ha herido, aunque no mortalmente, a este animalito. Es indudable, repuso Cyrus Smith, y de este incidente debemos deducir las siguientes consecuencias. O la isla estaba habitada antes de que nosotros llegásemos, o algunos hombres han desembarcado hace no más de 3 meses. Esos hombres han llegado voluntaria o involuntariamente por haber tomado tierra o por haber sido arrojados a ella en un naufragio. Este punto no podrá ser dilucidado hasta más adelante. Tampoco podemos saber si son europeos o malayos, amigos o enemigos de nuestra raza, ni podemos adivinar si habitan todavía en la isla o se han marchado ya de ella. Pero estas cuestiones nos interesan demasiado para que permanezcamos mucho tiempo en la incertidumbre. No, 100 veces no, 1000 veces no, exclamó el marino, levantándose de la mesa. No hay más hombres que nosotros en la isla Lincoln. ¿Qué diablo? No es tan grande, y si estuviese habitada ya habríamos visto algún habitante. Lo contrario sería muy raro, dijo Helbert. Pero todavía sería más raro, repuso Gedeon Spilett, que este zaino hubiese nacido con un perdigón de plomo en el cuerpo. A no ser, dijo seriamente Nab, que Pencroff tuviera... ¿Qué estás diciendo, Nab? ¿Tendría yo, por ventura, sin saberlo, un grano de plomo en las mandíbulas?
y dónde podría haberse ocultado por espacio de 7 meses. Añadió abriendo la boca para enseñar los magníficos 32 dientes de la guarnecían. Mira bien, Nab, y si encuentras un diente hueco en la dentadura, te permito que me arranques una docena. La hipótesis de Nab es inadmisible, respondió Cyrus Smith, que a pesar de la seriedad de los pensamientos que lo agitaban, no pudo contener una sonrisa. Es indudable que estos últimos 3 meses se ha disparado un tiro de fusil en la isla, pero me inclino a creer que los hombres, cualquiera que sean, que han tomado tierra en esta costa, o son recién venidos o no han hecho más que una corta estancia en ella. Porque si cuando exploramos el monte Franklin hubiera estado habitada, nos habrían visto a nosotros, les habríamos visto a ellos. Es probable que en una de las semanas anteriores alguna tempestad seguida de naufragio haya arrojado a los náufragos a la costa. De todos modos, nos importa poner en claro lo sucedido. Me parece que debemos obrar con prudencia, dijo el periodista. Ese es también mi parecer, añadió Cyrus Smith. Pues, por desgracia, hay que temer que sean piratas malayos los desembarcados en la isla. Señor Ciro, preguntó el marino, ¿no sería conveniente, antes de salir al descubierto, construir una canoa que nos permitiese o remontar el río o, en caso contrario, costear la isla? No debemos dejarnos coger desprevenidos. Ha tenido usted una buena idea, Pencroff, contestó el ingeniero, pero no podemos esperar y necesitaríamos por lo menos un mes para construir una canoa. ¿Una verdadera canoa? Sí, replicó el marino, pero no necesitamos una embarcación para alta mar, y en 5 días yo me comprometo a hacer una piragua, suficiente para navegar por el río de la Merced. ¿5 días? Exclamó Nab. ¿Fabricar un barco? Sí, Nab, un bote a la moda india. ¿De madera? Preguntó el negro en tono de duda. De madera, contestó Pencroff, o mejor dicho, de corteza de árbol, repito. Repito, señor Ciro, en 5 días tendremos lo que necesitamos. Vaya por los 5 días, dijo el ingeniero. Pero de aquí a entonces hay que vivir alerta, dijo Helbert. Muy alerta, amigos míos, añadió Ciro. Y por lo mismo les ruego que limiten sus excursiones de caza a las inmediaciones del Palacio de Granito. Terminó la comida con menos animación de lo que Pencroff había esperado. Así pues, los colonos no habían sido los primeros ni los únicos habitantes de la isla. Desde el incidente del grano de plomo, este era un hecho incontestable, y semejante revelación no podía menos de suscitar viva inquietud en el ánimo de los colonos. Cyrus Smith y Gedeon Spilett, antes de dormirse, hablaron mucho de estas cosas. Se preguntaron si por acaso este incidente tendría conexión con las circunstancias inexplicables de la salvación del ingeniero, o otras particularidades extrañas que ya muchas veces les había chocado. Sin embargo, Cyrus Smith, después de haber discutido el pro y el contra de la cuestión, dijo: Bueno, ¿quiere usted saber mi opinión, querido Smith? Sí, Ciro. Pues bien, yo creo que por mucho que busquemos y por minuciosamente que exploremos la isla, no encontraremos nada. A la mañana siguiente, Pencroff puso manos a la obra. No se trataba de hacer una canoa con cuadernas y tablones de forro, sino solo un aparato flotante de fondo plano, que sería excelente para navegar por el río de la Merced, sobre todo cerca de sus fuentes donde el agua era poco profunda. Trozos de corteza de árbol, unidos uno a otro, debían bastar para formar la ligera embarcación y, en caso de que por dificultades naturales fuera necesario transportarla a brazo. No ofrecería grandes dificultades. Pencroff contaba forma la sutura de las tiras de corteza con clavos remachados,
asegurando así con la perfecta adherencia de una u otra la completa impermeabilidad del aparato. Había que elegir árboles cuya corteza flexible y consistente al mismo tiempo fuese a propósito para el objeto. Precisamente el último huracán había abatido bastantes dougláceas que convenían perfectamente a este género de construcción. Varios de estos abetos yacían en el suelo y solo había que descortezarlos, si bien esto fue lo más difícil dada la imperfección de las herramientas que poseían los colonos. Pero al fin se logró lo deseado. Mientras el marino, secundando por el ingeniero, se ocupaba sin perder tiempo en esta tarea, Gedeon Spilett y Helber no estuvieron ociosos, se habían hecho proveedores de la colonia. El periodista no se cansaba de admirar al joven que había adquirido una destreza notable en el manejo del arco y del venablo. Helber mostraba también audacia, unida a esta serenidad que podría llamarse justamente la reflexión del valor. Por lo demás, aunque los dos compañeros de casa, teniendo en cuenta las recomendaciones de Cyrus Smith, no salieron de un radio de 2 millas alrededor del Palacio de Granito. Las primeras ramplas del bosque daban un tributo suficiente de agutíes, de cavialles, de canguros, de cianos, etc. Y si las trampas producían poco desde que había cesado el frío, al menos el conejal daba su contingente acostumbrado, y suficiente por sí solo para alimentar a toda la colonia de la isla Lincoln. Con frecuencia, durante estas cacerías, Helber hablaba con Gedeon Spilett del incidente del grano de plomo y de las consecuencias que había sacado el ingeniero. Un día, era el 28 de octubre, le dijo: «Señor Spilett, ¿no le parece raro que, si han desembarcado algunos náufragos en esta isla, no se les haya visto por las inmediaciones del Palacio de Granito?» «Muy raro, si están aquí todavía», contestó el periodista, «pero muy natural si se marcharon». «De manera que cree que han abandonado la isla». «Es lo más probable, porque si su estancia se hubiera prolongado, y sobre todo si estuviesen aquí todavía, tarde o temprano, cualquier incidente nos habría dado indicios de su presencia». «Pero si han podido salir de aquí», observó el joven, «es señal de que no eran náufragos». «Cierto, Helber, o por lo menos no eran náufragos provisionales. En efecto, es muy posible que un golpe de viento les haya arrojado a la isla, sin obligarlos a dejar su embarcación, y que una vez calmado el temporal se haya vuelto a hacer a la mar». «Hay que confesar una cosa», dijo Helber. «El señor Smith parece temer, más que desear, la presencia de seres humanos en nuestra isla». «Así es, y con razón», contestó el periodista, «pues no creo que puedan frecuentar estos mares más que malayos, y esa gente es una compañía que se debe evitar». «¿Y no podremos encontrar un día u otro», dijo Helber, «señales de su desembarco, y tal vez obtener bastantes indicios para averiguar la verdad de este punto?» «No digo que no. Un campamento abandonado, una hoguera apagada, puede ponernos sobre la pista, y eso es lo que buscaremos en nuestras exploraciones próximas». El día en que tenían esta conversación, los dos cazadores se hallaban en una parte del bosque inmediato al río de la Merced, y notable por la belleza de sus árboles, entre ellos se levantaba a una altura de unos 200 pies del suelo algunas magníficas coníferas, a las cuales los indígenas de Nueva Zelanda le dan el nombre de cauris. «Se me ocurre una idea, señor Spilett», dijo Helber. «Si hubiera a la cima de uno de estos cauris, creo que podría echar una ojeada por un radio bastante extenso». «La idea es buena», respondió el corresponsal. «Pero, ¿podrías trepar hasta la copa de uno de estos gigantes?». «Lo intentaré», repuso Helber. El joven, ágil y diestro, se lanzó a las primeras ramas, cuya disposición facilitaba la subida,
y en pocos minutos llegó a la cima de un cauri, que sobresalía entre la inmensa llanura de verdor formada por las ramas rodeadas de la selva. Desde aquí, punto elevado, la mirada podía extenderse sobre la parte meridional de la isla, desde el cabo de la Garra al sudeste hasta el promontorio de Reptil al sudoeste. Al noroeste se levantaba el monte Franklin, que ocultaba más de una cuarta parte del horizonte. Pero Helbert, desde lo alto de su observatorio, podía examinar precisamente toda la parte aún desconocida de la isla que había podido dar o daba en aquel momento asilo a los extranjeros, cuya presencia se sospechaba. El joven miró con atención. En el mar, primero objeto que atrajo su mirada, nada se veía, ni una vela en el horizonte ni en las calas de la isla. Sin embargo, como la frondosidad de los árboles ocultaba el litoral, era posible que hubiera algún buque, sobre todo si estaba desabordado junto a la tierra o por lo tanto invisible para Helbert. En medio del bosque Far West tampoco se divisaba nada. Los árboles formaban una cúpula impenetrable de muchas millas cuadradas de superficie, sin un claro ni una hendidura. Era imposible seguir el curso del río y ver el punto de la montaña en que nacía. Tal vez habían otras corrientes hacia el oeste, pero era imposible desde allí averiguarlo. Pero al menos si Halvard no podía observar ningún indicio, no podría sorprender en el aire humo que descubriese la presencia del hombre. La atmósfera estaba pura y el menor vapor se habría destacado sobre el límpido fondo del cielo. Por un instante, Helbert creyó ver una leve humarea subir de la parte oeste, pero una observación más atenta le demostró que se equivocaba. Miró con cuidado extremo y su vista era excelente. No, decididamente no había nada. Bajó, pues, del Cauri y los dos cazadores volvieron al palacio de granito. Allí Cyrus Smith oyó la relación del joven. Movió la cabeza y guardó silencio. Era evidente que no sería posible resolver la cuestión sino después de una exploración completa de la isla. 2 días después, el 28 de octubre, se produjo otro incidente cuya explicación insinuaba preocupación. Paseando por la playa a 2 millas del Palacio de Granito, Helbert y Nat tuvieron la fortuna de dar con un magnífico ejemplar del orden de los queloines. Era una tortuga del género Midas, cuya caparazón ofrecía admirables reflejos verdes. Helbert la vio cuando se metía entre las rocas para ganar el mar. «Aquí, Nab, aquí», exclamó. El negro acudió y dijo: «Hermoso animal, pero ¿cómo haremos para cogerlo?» «Muy sencillo, Nab», contestó Helbert. Volveremos esta tortuga boca arriba y no podrá huir. Tome usted su venablo y haga lo que yo. El reptil, presintiendo el peligro, se había metido en su caparazón. No se le veía ni la cabeza ni las patas, y se mantenía inmóvil como una roca. Helbert y Nab introdujeron sus venablos de uno y otro lado, y no sin gran esfuerzo lograron poner al animal patas arriba. La tortuga medía 3 pies de longitud y debía pesar más de 400 libras. «Bueno», exclamó Nab, «qué alegre sorpresa vamos a dar a los amigos Pencroff». En efecto, el amigo Pencroff no podría menos de alegrarse, porque la carne de esas tortugas que se alimentaban de hierba marina es sabrosísima. En aquel momento, ésta no deja entrever más que su cabeza pequeña, achatada y bastante desarrollada en la parte posterior a causa de sus grandes fosas temporales, ocultas bajo una bóveda huesuda. «¿Y ahora qué haremos de nuestra casa?», dijo Nab. «No podemos llevarla al palacio de granito. Dejémosla aquí, puesto que no puede volverse, y volveremos por ella con el carretón». «Comprendido». Sin embargo, para mayor preocupación, Helbert se
tomó el cuidado que Nab consideró superfluo, de calzar al animal con gruesos cantos, hecho lo cual los dos cazadores volvieron al palacio de granito siguiendo la playa, que la baja marea dejaba descubierta en una buena extensión. Helber, queriendo dar una sorpresa a Penfron, no le dijo nada del soberbio ejemplar de Queloinius que había dejado en la arena, pero 2 horas después estaba de vuelta con Nat y el carretón en el sitio donde la habían dejado. El soberbio ejemplar de Queloinius no estaba allí. Nat y Helber se miraron sorprendidos y después observaron alrededor. Aquel era, sin embargo, el sitio donde habían dejado la tortuga. El joven encontró los cantos de que se había servido, por consiguiente estaba seguro de no haberse engañado. ¡Caramba! Exclamó Nab. Esos animales saben volverse a su posición natural. Así parece, repuso Helber, que no comprendía la desaparición de la tortuga y contemplaba los cantos esparcidos por la arena. No creo que se alegre mucho Penfron de este acontecimiento. El señor Smith me parece que tendrá alguna dificultad en explicarlo, pensó Helber. Bueno, repuso Nab, que quería ocultar su contrariedad. No hablemos más del asunto. Al contrario, Nab, hay que hablar de ello, dijo Helber, y ambos volvieron con el carretón al palacio de granito. Al llegar al arsenal donde el ingeniero y el marino trabajaban, Helber refirió lo que había ocurrido. ¡Ah, torpes! Exclamó el marino. A ver, dejando escapar por lo menos 50 sopas. Pero Penfron, dijo Nab, si el animal se escapó no es culpa nuestra, pues ya te he dicho que lo volvimos patas arriba. Pues no lo voltearías bien, dijo el obstinado marino. Vaya si lo volvimos, exclamó Penfron, y refirió el cuidado que había tenido de calzar con cantos el caparazón de la tortuga. ¿Entonces se ha escapado por milagro? Replicó Penfron. Yo creía, señor Ciro, dijo Helber, que las tortugas, una vez volteadas sobre el caparazón, no podrían recobrar su posición natural, sobre todo si eran muy grandes. Así es, hijo mío, contestó Cyrus Smith. Entonces, ¿cómo se explica? ¿A qué distancia del mar dejaste la tortuga? Preguntó el ingeniero, que habiendo suspendido su trabajo reflexionó sobre aquel incidente. A unos 500 pies al máximo, respondió Helber. ¿Y la marea estaba baja? Sí, señor. Entonces, dijo el ingeniero, lo que la tortuga no pudo hacer en la arena, lo habría podido hacer en el agua. Se habrá vuelto al subir la marea y llegando tranquilamente al mar. ¡Ah, qué torpes hemos sido! Exclamó Nab. Eso es precisamente lo que he tenido el honor de deciros, repuso Pencroff. Cyrus Smith había dado aquella explicación que era sin duda admisible, pero ¿estaba perfectamente convencido de su explicación? No nos atreveríamos a asegurarlo. Bueno amigos, hasta aquí la parte 1 del capítulo 2. Ya el libro se está colocando un poco más interesante. Parece que ya van a encontrar personas en la isla. No lo sabemos. Esperemos a ver qué pasa más adelante en nuestra lectura. Muchas gracias por escucharme y continuaremos después con este grandioso libro. Gracias.